canal de la comunicación. Emisor, mensaje, receptor, canal, código, contexto. Viene ingresando de nuevo la Gisela. Lo que generalmente nos equivocamos cuando nosotros tenemos que reconocer esto en un acto comunicativo, que de eso se trata la guía y las actividades, tenemos que el código puede ser verbal o no verbal, o lingüístico y no lingüístico, ¿ya? Eso quiere decir que yo me puedo comunicar con palabras o con otras cosas que no son palabras. Los que no son palabras son lo no verbal, ¿ya? Lo verbal es lo que se conoce como, las palabras es lo que se conoce como código verbal. Y ahí podemos poner también el idioma con el cual estamos usando las palabras. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿en qué código se está comunicando la profesora María José con los alumnos del primero A y el primero TP? Con un código verbal español, ¿ya? Ahora, además de código verbal español, yo estoy usando el no verbal porque también me están viendo. O sea, también estoy moviéndome, haciendo señas y todo eso. Viendo memes. Y el canal es el medio por el cual se transmite la información. El medio. Decimos que canal podemos tener canal oral o visual. Oral o escrito que le llaman. Si decimos oral, también tenemos que decir que es auditivo, porque claro, una persona lo habla y la otra lo escucha. Entonces, yo estoy transmitiéndole a ustedes un mensaje por medio del código verbal español, canal oral auditivo. Pero como también estoy escribiendo, también tengo escrito visual. ¿Ya? Y como decíamos, hoy la tecnología está mediando todos los procesos comunicativos, ya casi no hay procesos comunicativos que no medie la tecnología. La tecnología es un canal híbrido, vamos a ponerlo aquí abajo, pero ustedes, la tecnología es un canal híbrido entonces, o mezclado, no sé qué, que se llama audiovisual. ¿Por qué? Porque mezcla canal oral con el canal escrito. ¿Ya? Y lo otro en lo cual tenemos alguna diferencia, de repente algún problema con identificarlo es el contexto, porque para algunas personas enseñan lo del contexto, lo que significa el tema. El contexto es el tema del acto comunicativo. Y otras personas explican el contexto, toda la situación que rodea el acto comunicativo. Entonces, el contexto de esta situación de comunicación, yo podría decir que es, me quedo un poco chueca la flecha, que es una clase de lenguaje sobre la comunicación. Y ahí tenemos la situación que rodea el acto comunicativo y el tema. Pero esta situación no está completa, le falta algo. ¿Qué le falta a esta clase de lenguaje para ponerla ahí en el contexto? ¿Alguien me puede decir? ¿Es una clase de lenguaje cualquiera? Los que estuvieron en la otra clase, yo lo dije, de ejemplo. ¿Quién se acuerda? Daniel, Millaray, Javiera, Maritza, Benjamín. ¿No? Yo Es estuve una... en la clase anterior. ¿Ah? Estuve en la clase anterior. Sí, parece que sí. Es una clase de lenguaje por Zoom. Hoy en día, entonces, esta clase de lenguaje no es lo mismo que si estuviéramos en la escuela, es otra situación de comunicación. Todas las situaciones de comunicación son diferentes, porque estos, los factores de comunicación, cambian de una situación a otra, ¿ya? Entonces, emisor soy yo, en esta situación que estamos hablando, los receptores son ustedes, porque yo codifico un mensaje, es decir, me acuerdo de este contenido, lo organizo aquí, lo organizo en mi cabeza, se los digo, ¿cierto? Se los digo de forma verbal, se los digo con un lenguaje español, con palabras. También no verbal, porque también me muevo y hago gestos, ¿cierto? ¿Por qué canal? Oral, auditivo y escrito visual. ¿En qué contexto? Una clase de lenguaje sobre la comunicación por Zoom. Por favor, sáquenle una captura a eso, los que estén con el celular. Y se la guardan o se la mandan por el grupo, no sé qué.
para que sepan qué es la explicación. ¿Ya? Ay. ¿Le sacaron? Dígame alguien sí, porfa, que no lo estoy viendo. ¿Sí? Calmado, no. Yo sí. Calmado. Ya. ¿Hasta qué hora esta clase? ¿Hasta las 10:15? ¿O hasta las 10:10? Porque tienen otra después, pues, ¿no? Están llamando a alguien. Ya sigo. Bueno, aquí yo explicaba porque hay una comunicación lingüística o verbal que tiene que ver con las palabras y una no lingüística o no verbal que tiene que ver con los gestos, las imágenes, los sonidos o los colores. Eso es lo no verbal o no lingüístico. Ustedes se fijan en este Power para poder responder la guía, ¿ya? Y la no verbal, aquí habían unos ejemplos, esto lo explicamos. Lo kinésico o sinestésico son los gestos y los movimientos del cuerpo, la postura, las expresiones faciales, la proxémica del espacio que se da entre las personas. Lo paralenguaje o paraverbal tiene que ver con cómo yo uso la voz, volumen, timbre de voz, inflexiones de voz, gritos, ¿ya? Para comunicar distintas cosas. Porque yo puedo entrar a una sala, bueno, ahora no entro a una sala, pero me conecto y digo, buenos días, ¿cómo están? Y como así como youtuber. Entonces ahí yo estoy comunicando alegría, cierto ánimo. Pues si yo me conecto aquí a las 9 de la mañana y digo, buenos días, chiquillos, ¿cómo están? Nadie se va a querer quedar a la clase, porque voy a estar comunicando desánimo, ¿se entiende? Y lo simbólico, lo hablábamos el otro día, que por ejemplo, ese corazón o el signo de una calavera en una botella significan algo y no va a significar otra cosa. Si toda la gente va a entender lo que quiere decir con esa calavera, por ejemplo. No va a haber alguien que se tome, qué rico, va a decir, una botella con una calavera, qué rico, me lo tomo. No, por cierto. No sé si alguno de ustedes alguna vez se ha tomado algo de una botella que tenga una calavera. ¿No? Súper. Y aquí vienen unos ejemplos de la proxémica, lo de abajo, la distancia íntima con la gente de su casa, la personal con la gente que en la calle, qué sé yo, y esa otra social que dice ahí es como cuando tú estás en el ámbito de trabajo o vas al médico. Cuando vas al médico, el médico te atiende como de 3 metros, ¿cierto? Cuando conversa, cuando te revisa, no, ahí se acerca, pero cuando ahora que hay pandemia, casi los médicos no se acercan a uno. Y aquí abajo estaba la cuestión de la relación con la voz. Eso se llama comunicación paralingüística, es decir, que acompaña a las palabras. Se llama paralingüística o también paraverbal. Lo pueden encontrar con esos dos nombres en los textos. Yo siempre pongo lo otro porque a veces ustedes consultan textos o consultan internet y aparece con otro nombre. Y usted dice, no es lo mismo que me pasó la profe, sí es lo mismo. Paraverbal o paralingüístico es lo mismo. Ya, dice que me quedan 10 minutos. Bien, a las 10:10 termina la clase. O a las 10, sí, a las 10:10. Ya sigo. Esto no. Lo importante aquí es que la comunicación es un circuito en donde un emisor puede pasar a ser receptor y ese receptor así indefinidamente codifica el mensaje, el otro lo decodifica y así, es un círculo. Y aquí habían unos ejemplos, por ejemplo, el cine, el emisor, el receptor, los que ven la película. La música, llamado telefónico, se pueden recibir siempre y cuando la persona escuche, ¿cierto? Si la persona no escucha, no se puede recibir. Por el canal visual, yo puedo recibir un mensaje a través de dibujos y a través de gestos, o un mensaje escrito. ¿Se entiende? ¿Sí? Y en cambio el cine es audiovisual, eso. Tiene que tener los dos. Estos son los canales, ¿bien? O lo oral y lo escrito. Sigo. Ya, aquí es donde quedaba la grande. ¿Para qué yo usaba las funciones del lenguaje?
El lenguaje puede adoptar distintas funciones según la intención, la finalidad o el propósito que un hablante persiga. Es decir, que yo no hablo siempre para lo mismo. Hay veces que yo hablo para contar una cosa y ahí la función que predomina es función representativa o función referencial. ¿Ya? A veces yo quiero usar el lenguaje para expresar mis emociones y ahí se llama función expresiva o función emotiva. A veces yo quiero usar el lenguaje para saber si acaso el canal de comunicación funciona y ahí se llama función fática. Cuando yo uso el lenguaje para que el receptor me conteste o para que el receptor haga algo, para que piense diferente, para que cambie de opinión, etc. Cuando yo quiero que el receptor reaccione a mi mensaje, se llama función apelativa o función conativa. ¿Ya? Cuando yo uso el mensaje para hablar del propio mensaje, es decir, para explicar el uso del significado de las palabras o el uso de la coma o el uso de los puntos, ahí se llama función metalingüística. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí dice ocaso, significa puesta de sol. Cuando usted en un texto vea que se está hablando del significado de las palabras, es función metalingüística. Función poética se busca, su función poética se llama también función estética. Y eso quiere decir que se usa el lenguaje especialmente embellecido. Se usa el lenguaje con un sentido literario. Eso es, cuando es literatura es función poética. ¿Ya? Entonces, cuando esto, también aquí podrían sacarle una captura porque ahí lo completé. Ahí le puse los otros nombres porque yo quiero que sepan cuáles son los otros nombres. Sáquenle otra captura. ¿Por qué? Porque la prueba o en una actividad o en un libro le puede salir con ese otro nombre y usted va a decir, ¿qué? Esto no me lo pasaron. Claro, yo se lo pasé, pero con otro nombre. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, el 30 de abril hay una prueba de lenguaje, es broma, no estoy diciendo de verdad. El 30 de abril hay una prueba de lenguaje, yo estoy informando. Por lo tanto, la función del lenguaje es referencial. Si yo les digo, estudien para la prueba del 30 de abril, función del lenguaje apelativa, porque les estoy hablando a ustedes, quiero que estudien. Si yo les digo, me sentiría muy mal si les va mal en la prueba, función emotiva, porque estoy diciendo cómo me voy a sentir yo, ¿cierto? Si yo le digo, ¿me entendieron? ¿Me escucharon bien lo que estaba diciendo? Función fática, porque quiero ver si escucharon. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Todo bien? Ya. Saquen una captura ahí, me avisan que ya le hayan sacado. Antes que se me acabe el tiempo, me quedan 5 minutos. ¿Sacaron? Yo sí. Ya, bien, qué bien. Sí, profe. Ya, ahora, esto tengo que explicar. Ay, hay que borrar todos los monitos que hice ya ahora. Ya, esto hay que explicarlo bien. Cada función del lenguaje, que dije recién, lo que expliqué recién, se relaciona con un factor de la comunicación. Cada una. Quiere decir que hay un factor de la comunicación que es el más importante en un acto comunicativo X. Por lo tanto, la función del lenguaje que predomina es tal. Voy a explicar. Cuando yo digo un mensaje con la función emotiva o expresiva, quiere decir que quiero expresar mis sentimientos, el acto comunicativo se enfoca en el emisor. ¿Por qué? Porque el emisor es lo más importante, porque el emisor es el que está transmitiendo emociones. Cuando hay un acto comunicativo que se llama función apelativa, estamos enfocados en el receptor, porque lo que queremos es que el receptor reaccione. Cuando hay una función comunicativa referencial, lo más importante es el contexto, porque estamos hablando de algo, de otra cosa, no de ti ni de mí. Cuando la función del lenguaje que predomina es la poética o estética, hablamos del mensaje, porque el mensaje es lo que queremos embellecer. Cuando escribimos un poema es función poética, cuando escribimos una canción, cuando escribimos un cuento es función poética, pero también cuando decimos una metáfora o un refrán, también.
O cuando decimos un piropo, ¿cierto? Que los piropos son como cosas bonitas, en vez de decirle a alguien, uy, que estáis linda, le dice, ah, se le cayó ¿cómo es? Se cayó un papel, el que te envuelve bombón. Ya, ese función poética. Ahora no se puede decir piropo porque te sacan un parte. Función metalingüística, cuando hablamos del mensaje, cuando hablamos de las palabras, está centrado en el código. Y función fática, cuando preguntamos si se escucha, si se ve, si se entiende, estamos centrados en el canal. Eso es importante. ¿Ya? Sáquenle una captura de eso también. Bueno, que ahí no escribí nada, pero igual. Solo los dibujitos. ¿Ya? ¿Puedo cambiar? ¿Mm? ¿Cambio? ¿Cambio? Yo ya le saqué pantallazo. Profe, Ya, tienen que avisarme. Profe, yo le saqué. Después ustedes la comparten en el grupo si es que alguien la pide, porque no sé si algunos faltaron. Ahora, recién la asistencia quedó en la otra parte de la grabación. No sé si la va a guardar. ¿Me la podrían volver a escribir, por favor? Los que están presentes. Ya. Ahora, esto es lo que viene en la guía. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí hay que reconocer emisor, receptor, canal, código, contexto, mensaje. Eso, aquí. Entonces, por ejemplo, el capitán transmite el mensaje. ¿Quién transmite el mensaje? El emisor. Entonces usted le escribe emisor. Así es. Y viene en esta primera parte, como es la más fácil, de uno cada uno. Entonces, emisor, receptor, canal, código, contexto, mensaje. No viene ordenada, pero usted entiéndalo bien y lo responde. En la guía viene esta misma imagen. Entonces, si usted no puede escribir sobre eso, porque es una imagen, evidentemente, abajo, cuando termine las 6 preguntas, le coloca 1, emisor, 2, tanto, 3, tanto y así, ¿ya? Porque la guía está en Word para que usted la pueda editar, pero hay unas partes que son imágenes. También le puede insertar un cuadro de texto si es que sabe usar bien el Word, pero si no, no se preocupe. Aquí también. Aquí lo que hay que hacer es reconocer en estos cositos, emisor, receptor, canal, código, contexto. Entonces yo voy a hacer uno con ustedes. Emisor, Daniel le declaró su amor a viva voz y delante de todos a Josefa. ¿Quién sería el emisor? ¿Jóvenes? Daniel. Daniel. El mensaje, su amor. Receptor, Josefa. 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 Código. ¿En el día? Código, verbal. Ah, Código verbal. Canal oral, auditivo, porque se lo dijo a viva voz. No escuchó solo ella, escucharon todos. Más pavo. Ya, y después, ¿cuál es el contexto? En la sala de clases. Ese es el contexto. Ahora podemos...